Bueno, entonces el objetivo de esta sesión es hablar de la medición del volumen. El volumen va a ser una de las variables que se van a medir en el laboratorio frecuentemente. Entonces, por eso la idea es que en esta sesión de hoy vamos a ver como las generalidades de la medición del volumen. Primero, pues una distinción entre tres parámetros que están relacionados. Los dos primeros son a veces usados incorrectamente, uno en lugar del otro. El volumen es la porción del espacio que ocupa pues un cuerpo, ¿no? Mientras que la capacidad es el volumen que puede contener o suministrar. Y aquí pues hay dos palabras claves que vamos a analizar. Contener o suministrar. Entonces el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Pero la capacidad se refiere a lo que puede contener o suministrar un instrumento de medición. Y pues nos vamos a referir a instrumentos de medición eh, cuando usemos estos dos términos. Quisiera comprobar si están recibiendo bien el audio. Hay Sí, profe, demasiado se escucha silencio. bien. Sí, profe. Sí, Bueno, pero se escucha bien. bien. El flujo es el volumen por unidad de tiempo. ¿Sí? Es el menos usado. Nosotros vamos a básicamente hablar de esto, de la capacidad de los instrumentos de medición de volumen. Estos dos conceptos son a veces también usados incorrectamente. Cuando se habla de un proceso de calibración, la calibración implica comparar un instrumento de medición con un patrón. Es básicamente una comparación. Y el resultado de la calibración es un concepto. O sea, aquí la calibración es solamente una evaluación. Si es la evaluación del estado del instrumento, del estado metrológico. Es decir, si el equipo está midiendo correctamente o no. Pues en términos pues muy generales, eso es lo que se hace durante una calibración. Determinar si un instrumento de medición está midiendo bien o midiendo mal. Y pues no solamente emitir un concepto como cualitativo, sino que el proceso de calibración termina con la producción de un reporte de calibración. En el reporte de calibración, por ejemplo, se especifica si el material está dando lecturas dentro del rango que supuestamente debe dar. Es decir, en la calibración hay una comparación con unas especificaciones. Y ahora vamos a ver cuál es la especificación más usada para los instrumentos de medida, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen que el error máximo que el instrumento va a mostrar es del 10%, el resultado de la calibración del proceso pues metrológico, de usar patrones, medir, bueno, hay un proceso ya pues paso a paso que tiene como objetivo decir el elemento cumple o no cumple con el uso o con las características que el fabricante dice que debería cumplir. Por ejemplo, en ese caso, si cumple con el 10% de error máximo. Entonces, el resultado de las pruebas de calibración será establecer el porcentaje de error, por ejemplo, con el que el equipo está mostrando el valor de la medida, ¿no? Ya sea un volumen, una masa. Bueno, igual esto aplica pues a cualquier magnitud física. En contraste con calibración, el proceso de ajuste es una modificación, modificar el estado. Entonces yo diría pues que esa es la diferencia entre los dos. Calibrar es evaluarlo, mientras que ajustarlo es llevarlo desde unas condiciones a otras. Normalmente esas nuevas condiciones son con el propósito de que, por ejemplo, mejore la medida, ¿no? Entonces, cuando se está ante un proceso de ajuste, eh, pues el propósito es como arreglar el equipo, básicamente. Esa es la diferencia entonces entre los dos términos. Para pues entender si pues fue claro el concepto o la diferencia entre este par de términos, yo quisiera citarles un proceso que creo que todos han llevado a cabo alguna vez, y es tomar las soluciones patrón de un pH determinado y usarlas con un equipo medidor de pH, ¿no? Recuerdan que el primer paso es encender el equipo de medición de pH y luego se usan un par de soluciones de pH 7 y 4, son como las más usadas, aunque se pueden usar de 10, bueno, de diferentes valores de pH. Entonces,
Ese proceso que se lleva a cabo cuando ustedes miden el pH que debería dar 7 o que debería dar 4 y hacen pues un procedimiento con el instrumento de pH, ¿corresponderá a una calibración o a un ajuste? La idea es que apliquemos pues ese par de conceptos que les acabo de dar. Sería a un ajuste. ¿Están de acuerdo con Cristian Profe, que será yo un ajuste? pienso que es una calibración. A ver, calibración. ¿Quién Sí, da yo más? también pienso que es calibración. ¿Quién da más? ¿Quién dice ajuste? Bueno, digamos que el proceso técnicamente es un ajuste realmente, aunque el equipo de medición de pH diga que se va a hacer la calibración. Pero entonces, quiero pues probar el punto, ¿no? Cuando ustedes hacen la medida de la solución de pH 7, entonces se sumerge el electrodo en el tampón de pH 7, ¿no? Y en la pantalla aparece un valor, supongamos que da 6.9, ¿no? Si ustedes simplemente anotaran el valor de 6.9 y siguieran a la otra solución tampón, ponen el de 4 y les da, no sé, 4.1 y registran esos dos valores y hacen de pronto un porcentaje de error o algo como eso, el proceso sería de calibración, porque ahí están evaluando si el equipo está funcionando. Digamos que una calibración mucho más estricta sería utilizando, por ejemplo, mayor cantidad de patrones en todo ese rango, ¿cierto? Por ejemplo, patrones de 1, 2, 3, 4, como en incrementos de una unidad de pH, ¿no? Medir con ese equipo los patrones y anotar el valor de pH que dio. Y, por ejemplo, en cada punto calcular cuál es el error. La solución debería decir 7, pero el equipo me dio 7,05. Entonces, con base en eso, resto los dos, obtengo el error y lo divido por el valor que debía dar, que era 7, y obtengo un porcentaje de error. Eso sería una calibración. Pero realmente el proceso que se lleva a cabo normalmente cuando se usan las soluciones tampón es ingresar como a un menú del instrumento y decirle, es que esta es la solución de pH 7. Y el equipo internamente corrige la lectura y muestra 7. O sea, está modificando el estado inicial. No sé si la respuesta o el procesamiento sobre todo de esa señal eléctrica y la convierte en una lectura que debería corresponder a 7. Entonces, en ese proceso se está modificando el estado del instrumento, no haciendo una evaluación. Entonces, siempre que se hace este proceso con un equipo de pH, el comparar las soluciones y no solamente comparar, sino obligar al equipo a que nos dé 7, 4 o 10. Ese proceso es un ajuste, no una calibración. No sé si los convencí de eso, si siguen teniendo dudas o si no fue clara mi explicación. Entonces, de aquí en adelante vamos a decir, vamos a ajustar el equipo de pH, ¿no? No vamos a calibrarlo, ¿no? Lo mismo que se hace con las balanzas analíticas. Hay algunas pesas, no sé si las han visto para hacer el ajuste de las balanzas, unas pesitas que vienen de una masa, por ejemplo, de 100 gramos. Entonces uno coloca sobre el plato de la balanza esa masa de 100 gramos y da 99.9, por ejemplo. Pero en el menú del instrumento uno puede ingresar y decir que va a hacer que esa lectura sea 100, ¿no? Entonces en ese caso sería una calibración. Eso es una diferencia importante. Para los equipos de medición de volumen, como los matraces volumétricos, lo único que nosotros podemos hacer es una calibración. Porque el ajuste implicaría que, por ejemplo, si el matraz de 100 mililitros me está dando 98,2, pues sería como tratar de borrar la linecita del aforo y eso pues práctico no es. Entonces, solamente podemos hacer una calibración. Para medir el volumen tenemos varios métodos. Un método es el método gravimétrico, ¿sí? Aunque, pues gravimétrico específicamente está relacionado con medición de masa, ¿no? Es esa relación. Pero yo puedo calcular el volumen sabiendo que la densidad me relaciona a ambos, ¿no? La densidad es masa sobre volumen, entonces yo puedo medir la masa del cuerpo y si conozco su densidad, pues el volumen se calcula, ¿no? Se calcula simplemente tomando la masa y dividiéndola entre la densidad. Este es el método gravimétrico para medir volumen, pero implica que debo conocer la densidad.
¿sí? Necesito conocer la densidad. Y muchas veces, pues, no es conocida, ¿no? Entonces necesito alguna información. Esto es práctico para sustancias puras, porque las densidades, por ejemplo, aparecen reportadas en la bibliografía. Yo puedo buscar la densidad de una solución determinada y si yo quiero medir un volumen, simplemente peso una porción de esa solución y con la densidad conocida, pues calculo el volumen, ¿no? Este método es el método que vamos a usar de calibración. ¿Qué otros métodos para medir el volumen existen? El método geométrico, que es el método más directo. A ver, que esto está como muy lento, no sé por qué. Bueno, el método geométrico. El método geométrico, pues, implica hacer mediciones, sobre todo de longitud, sobre el cuerpo o sobre el objeto al que quiero medir el volumen. Y luego, con alguna expresión matemática, calcularlo, calcular ese volumen. Limitaciones, pues todas las que ustedes se imaginen. Por ejemplo, la forma del cuerpo es crucial para poder saber qué relación matemática usar. La otra es que si no existe una forma regular de ese objeto, pues es muy aproximada la medición. Si es una esfera, pero la esfera no es completamente, no es perfecta, no todos los puntos de la superficie equidistan del centro, sino que hay puntos más cercanos o más lejanos, un achatamiento, cosas como esas, pues este método no funciona. Y pues para líquidos menos. Aquí está pues la representación del método geométrico para medir el volumen de una esfera, ¿no? Se mide el radio o el diámetro y con esa expresión se obtiene el volumen, ¿no? El otro método para obtener el volumen es a través de utilizar instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición son sobre todo útiles para medir el volumen de fluidos. Entonces recuerden que fluidos tenemos líquidos y gases. Se puede medir el volumen de sólidos, pero pues digamos que el problema está en que el sólido debería ser capaz de adaptar o adaptarse o tomar la forma del recipiente o del instrumento de medición. Y eso no siempre es posible. Tal vez es posible con los sólidos granulares o los polvos. Un sólido que tenga un tamaño muy pequeño, pues yo podría calcular el volumen con un instrumento de medición, ¿no? Por ejemplo, una probeta y la lleno de un polvo y puedo determinar el volumen, ¿no? Como decir una receta de cocina que se utiliza una taza, que es una unidad de volumen, para medir harina, ¿no? Que es un sólido, pero pues muy, muy fino, ¿no? Los instrumentos de medición de laboratorio, pues se han fabricado para hacer mediciones de volumen muy exactas, ¿no? Los instrumentos tienen entonces que ser seleccionados dependiendo del uso que se le vaya a dar. Y aquí es donde pues Profe, quisiera... ¿podría subir un Sí, momentico la claro, página? sí. Bueno, igual recuerden que yo siempre al final de la clase estoy subiendo pues todas estas presentaciones con las anotaciones pues que yo hago cada vez, ¿no? Pero pues sí, si necesitamos ir como más despacio, yo puedo ir despacio como quiera. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, los instrumentos para medir volumen les decía que se seleccionan dependiendo del uso. Y la razón es muy simple. Ellos fueron diseñados para un uso particular. Y pues lo más correcto es que se usen para lo que fueron diseñados. Por eso la necesidad de analizar el diseño de esos instrumentos y cuál es el uso más adecuado, ¿no? Sobre todo con respecto a esto, ¿no? A la exactitud. La exactitud será alta cuando yo utilice un instrumento de medición para lo que fue diseñado. Cuando yo utilizo algo para hacer una medición que está por encima de la capacidad o por debajo de la capacidad, pues hay errores de medida. Y con capacidad no me refiero a la cantidad de volumen que conoce, sino como a técnicamente hasta dónde es capaz de medir el instrumento. En instrumentos de laboratorio químico, pues hay diferencias importantes entre material volumétrico y material que no es volumétrico, como por ejemplo un beaker. Un beaker no sirve para medir un volumen exacto, mientras que una probeta pues tiene una exactitud mucho mayor, ¿no?
a eso me refiere con usar el instrumento para lo que es. Para el caso del análisis químico, constantemente tenemos que sacar porciones, que ya habíamos dicho que se conocen como alícuotas, ya sean de masa o de volumen, de una muestra, de un patrón o, bueno, de una solución en general. Entonces, si yo voy a medir una alícuota de muestra para una titulación, pues no es correcto hacerlo con un Beaker. Y la razón, pues, es simple. El Beaker no tiene una exactitud tan alta como lo tendría una pipeta volumétrica. Entonces, dependiendo del uso que se le vaya a dar, pues hay que seleccionar el instrumento para esa medida. Y sobre todo de qué tan exacto necesito yo el valor de esa medida, ¿no? Si es muy alto, pues el instrumento tendrá que ser de una clase más grande. Bien. La primera característica de los instrumentos de medición será el ajuste. Es posible que algunos de estos conceptos que les estoy mostrando acá ya los hayan leído cuando abordaron pues, los dos capítulos del para el quiz, pero pues aquí quiero darles pues un poco como de más peso y analizarlos detalladamente. En cuanto a instrumentos de medición de volumen, hay dos tipos de ajustes. Y aquí el término ajuste no es el de ajustar y el de modificar el instrumento, sino de cómo se fabricó. ¿Sí? Es decir, cuando se fabricó, aquí el ajuste de fábrica es a lo que me refiero. Los matraces volumétricos, por ejemplo, están diseñados para contener una cantidad de líquido. Y la forma de reconocer que ese es el uso que se le va a dar al instrumento es que ustedes van a encontrar esta palabra, IN, en alguna parte de la etiqueta. Cuando está así, IN significa que ese instrumento está diseñado o fue ajustado para contener volumen. De los instrumentos de laboratorio que conocemos cotidianamente, los que están diseñados para contener son los matraces aforados y las probetas. Aunque pues uno normalmente utiliza una probeta es para suministrar un volumen, ¿no? Pero realmente las probetas están fabricadas es para contener. El otro tipo de ajuste, que son solamente dos, es el ajuste para suministrar o dispensar, ¿sí? O verter. Y la forma de representar o de distinguir esos instrumentos es que ustedes van a encontrar sobre la información, la etiqueta o sobre alguna superficie del instrumento, van a encontrar esta palabra, X. ¿Sí? No sé si alguna vez se han fijado bien en detalle en la etiqueta de un matraz volumétrico, pero en algún punto van a encontrar esto. Y voy a buscar aquí si hay un matraz volumétrico comercial que podamos apreciarlo. Unas imágenes por acá. Que la imagen sea suficientemente nítida como para verlo. Una foto, bueno, tal vez esta se vea con el contraste. No, en esto no se alcanza a ver. A ver, un matraz volumétrico, una marca comercial. Fisher, tal vez nos permita encontrar un matraz. Bueno, no, aquí no hay una información muy detallada de esto. Pero bueno, en algún punto aquí de la imagen debería ser visible IN, ¿no? Como parte de la etiqueta. Igual pues en la presentación que les estoy mostrando más adelante hay algunas etiquetas como en detalle para analizar toda la información que está allí contenida. Bueno, entonces la diferencia fundamental entre si el equipo está diseñado para suministrar o para contener está en lo siguiente. A ver, cuando se utiliza un matraz volumétrico y se llena hasta el aforo, la cantidad o el volumen de líquido que hay en su interior corresponde a el volumen nominal de él. Por ejemplo, este matraz que hay aquí en la imagen de 250, si yo lo lleno con un líquido hasta el aforo a la temperatura a la que fue calibrado, que fue 25 grados, pues el volumen de ese líquido, si es agua, por ejemplo, será de 250 mililitros. Pero si yo, por ejemplo, tomo ese matraz y trato de transferir el contenido de ese matraz a otra parte, el volumen que él realmente suministra va a ser menor a 250. Yo quisiera que analizáramos esa afirmación que acabo de hacer. ¿Por qué creen que el volumen que yo suministre será menor a 250? ¿Qué creen que suceda para que sea así?
Por la temperatura, profe. La temperatura, no, supongamos que yo lo use a 25 grados, que es la temperatura a la que no, o 20 grados, las temperaturas a las que normalmente se ajustan. Lo usé a la temperatura que estaba, entonces yo lo lleno con 250 mililitros de agua hasta el aforo, ¿no? Y luego al transferir ese volumen a otro recipiente, el volumen que yo transfiero es menor. ¿Por qué? Y no es por la temperatura. Pues yo creería, profe, que es porque cierta cantidad de líquido queda adherida a las paredes del recipiente. Exactamente, esa es la razón, ¿no? Recuerden que por adhesión, algunas porciones de líquido van a quedar adheridas o humectando el interior del matraz, ¿sí? Por mucho que uno trate de sacudir ese matraz y de esperar el tiempo de vertido que ustedes estimen necesario para que todo ese volumen llegue allá, no va a pasar. Aún así, una porción de líquido va a quedar dentro del matraz. Entonces, si inicialmente habían 250 mililitros y yo vierto y todavía quedan un volumen, ese volumen o esas gotas de líquido que quedan humectando el matraz, pues van a hacer que lo que yo vierta sea menor. Ahora, si vamos desde el punto de vista de un instrumento que está diseñado para suministrar como una pipeta volumétrica, cuando ustedes llenan la pipeta volumétrica hasta el aforo, el volumen que está dentro de la pipeta es ligeramente superior a su volumen o, o el volumen nominal. Si la pipeta es de 25, cuando yo lleno la pipeta con ese líquido, el volumen es un poquito mayor a 25. Pero cuando lo suministro o lo transfiero a otra parte, el volumen que ella suministra o que vierte o que expulsa será su capacidad nominal. Porque ese instrumento está diseñado de forma que las pequeñas gotas que quedan adheridas ya estaban tenidas en cuenta y se sabía el volumen que humecta ese instrumento por dentro. Entonces, cuando lleno la pipeta, el volumen es mayor a su capacidad nominal y la cuantía en la que es mayor es igual a la cantidad de líquido que queda todavía al interior del instrumento cuando se desocupan. Aquí pues hay que tener en cuenta que esas pipetas volumétricas tienen unas instrucciones de uso particulares y ya vamos a hablar pues de eso, ¿no? Pero bueno, entonces el mensaje pues de esta imagen es que los instrumentos o están son diseñados para contener o para suministrar. Bueno, dicho eso, yo quisiera citar un instrumento común, por ejemplo este, pignómetro. ¿Cuál creen que sea el ajuste del pignómetro? ¿Para contener o para suministrar? Para contener. Sí, el pignómetro es para in, ¿cierto? Una bureta. ¿Para qué será diseñada una bureta? Para suministrar. Para Sí, suministrar para es un ex. suministrar, o sea que ex. Entonces, en general, las pipetas o las buretas son para eso. A ver, a ver, ya están las probetas. Un Erlenmeyer. Contener. Para que, pues sí, el instrumento es para contener, pero realmente no es un instrumento para medir volumen, porque la exactitud de él es bastante mala, ¿no? No debe medir nunca volúmenes ni con un Vickers ni con un Erlenmeyer, porque pues no están diseñados para eso, están diseñados para titular, por ejemplo, para que se verifiquen en su interior reacciones químicas, pero no para medir volúmenes. La temperatura de uso es importante para los instrumentos de medición de volumen. La temperatura común es de 20 grados Celsius. Significa que cuando la medición se haga por fuera de esa temperatura, hay un error adicional al error que el fabricante reporta para ese instrumento. Por eso es importante que las soluciones que se midan con esos instrumentos deban estar a temperaturas muy próximas a 20 grados Celsius. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, ustedes tengan una muestra que está guardada en una nevera, para medir el volumen deben esperar a que esa temperatura de ese líquido llegue a 20 grados Celsius, que se caliente un poco. Y lo mismo, si se acaba de hacer, no sé, una síntesis o un reflujo y yo necesito medir de esa solución un volumen con buena exactitud, tengo que esperar a que ese material o ese líquido se enfríe antes de hacer la medición del volumen.
El tiempo de expulsión, esto es para los que están diseñados para suministrar o para expulsar. El tiempo de vertido básicamente es cuánto después de que se desocupa completamente se debe esperar antes de retirar el instrumento. Y esto pues nos lleva a otra conducta pues no muy correcta en el laboratorio y es a sacudir las pipetas o a soplarlas. Si un material como una pipeta volumétrica trae un tiempo de expulsión sobre la etiqueta, es porque ese material ni se sopla ni se sacude. Debe desocuparse o vaciarse por gravedad. Y el tiempo que se espera es el tiempo que está especificado en la etiqueta. Por ejemplo, si en la etiqueta aparece X más 15 segundos, esta es la S de segundos, significa que cuando yo transfiera el líquido a otra parte, cuando ya todo el líquido alcance la punta de la pipeta, yo espero 15 segundos para que la última gotica, si es que la hay, salga. Puede ser que ya en el primer vaciado ya se haya completado el volumen, pero en ocasiones si se forma una gotica adicional, la técnica correcta es no sacudir la pipeta, sino si se forma esa gotica adicional durante los 15 segundos, es tocar suavemente el borde del recipiente en el que estoy transfiriendo el líquido. Y de esa forma completo el volumen de 50 mililitros por ejemplo. Entonces, las pipetas, hay unas que se soplan, pero sobre todo las pipetas graduadas, las volumétricas no. Y las pipetas graduadas, pues también vienen por códigos de colores, en donde ustedes pueden consultar si esa pipeta se sopla, si no se sopla, si se ocupa completamente. Bueno, hay diferentes usos y técnicas para ellas y ellas están pues fabricadas para cada una de esas diferentes formas de expulsar el resto del líquido. La tolerancia es básicamente, está relacionada con el error máximo, y voy a poner esto normal. Todos los instrumentos de medida tienen asociado un error, porque pues digamos que toda medición implica la comparación de algo con otra cosa. En las medidas de volumen, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en un matraz o en una pipeta, hay una línea, ¿no? Que es la línea de la Ford. Entonces, la forma de hacer la medición es básicamente hacer coincidir como un punto bajito de un menisco con esto, ¿no? Entonces, digamos que este es el líquido que yo estoy midiendo, ¿no? Entonces, para hacer una medición de un volumen, ya sea en una pipeta o en un matraz, yo debo hacer coincidir esto que es el menisco, punto más bajo del menisco con la línea de la FOR, ¿no? Digamos la línea de ajuste. Ese es el proceso de comparación. Entonces, ¿qué estoy comparando? Estoy comparando el nivel del líquido con una línea de referencia. Siempre que haya que hacer una comparación, y esa comparación es visual, ¿no? Pues hay que minimizar el error, ¿no? Uno, pues, lo que trata de hacer es ubicarse bien de frente a la línea y que cuando llegue a ese punto lo haga exactamente acá. Pero en ocasiones queda un poquitico por encima, digamos que queda a veces un poco por debajo, puede quedar, no sé, aquí por encima o puede quedar un poquito por debajo, ¿cierto? Entonces, el error que se comete con ese instrumento de medición está asociado al uso correcto. Aunque se use correctamente, siguiendo todas las indicaciones del fabricante y utilizando la experiencia que tenga quien lo está usando, aún así va a haber un error asociado a esa medida. Por lo tanto, es necesario tenerlo en cuenta. Los fabricantes expresan ese error en términos de la magnitud que se está midiendo. Por ejemplo, este valor que ustedes encuentran en esta etiqueta, que dice que es 25 mililitros, más o menos 0,03 mililitros. Este es el error, o también conocido como la tolerancia. Es decir, dentro de qué rango, por encima o por debajo del valor nominal, está un error típico cuando se usa el instrumento correctamente. Ya si hay, además de esta naturaleza intrínseca del instrumento, se le adiciona, por ejemplo, la falta de experiencia de quien lo usa, por ejemplo, que lo use a temperatura que no es, por ejemplo, que no haga bien el aforo, no haga coincidir esa línea del aforo con la línea de esto. Bueno, entonces,
ya eso se aumenta, ¿no? Pero este es el error máximo cuando se usa normalmente. Y de hecho es lo que se va a verificar en un proceso de calibración. En un proceso de calibración lo que se verifica es si la tolerancia de ese instrumento se cumple o no. Después de un proceso de comparación con un estándar, yo determino el valor nominal que estoy midiendo con él. Lo comparo y miro si ese valor nominal está dentro del rango permitido. Es decir, 25 le restan 0.03 y a 25 se le suma 0.03. Si la medida está dentro de ese rango, yo digo ese instrumento está cumpliendo con las especificaciones. Y esta es la especificación más importante de esos instrumentos. De acuerdo pues al valor de la tolerancia o el error máximo permitido, existen dos tipos de clases de exactitud de los instrumentos de medición. La clase A o AS y la clase B. La clase A corresponde a los instrumentos que tienen la mayor calidad metrológica, es decir, los que miden con el menor error. Mientras que la clase B son instrumentos que miden con un poco de más error. Como se imaginarán, pues los clase A son más costosos que los clase B, porque el proceso de fabricación debe garantizar que los clase A tengan una tolerancia mucho más pequeña, es decir, un error más pequeño cuando se usan adecuadamente. Las tolerancias de los clase B son normalmente del doble de los de clase A. Bueno, aquí está la rotulación de una pipeta aforada de esta marca Blau Brand. Miren pues toda la información que trae. Aquí aparece la marca, ¿cierto? El fabricante. Aparece también pues como una marca específica. Esta es, digamos, la casa matriz y Blau Brand es como el modelo del instrumento. Está el volumen nominal, la tolerancia, ¿cierto? Las unidades de medida. Y aquí, no sé si se alcanza a apreciar bien, están hay alguna información adicional. Por ejemplo, está qué norma técnica fue usada para su manufactura, ¿cierto? La temperatura de referencia que aparece 20 grados Celsius y aparece esto, ¿no? Aparece que es X más 15 segundos. O sea, significa que es un material diseñado para suministrar y que el tiempo de espera son 15 segundos y aparece la A diciendo que es clase A y la S que significa que es demasiado rápido. Entonces el tiempo de espera es más pequeño, ¿no? Pues eso puede ser práctico cuando en un laboratorio se hacen muchos análisis simultáneamente y digamos que la velocidad de análisis es crítica, ¿no? Pero pues digamos que en el laboratorio de docencia, mientras ustedes están practicando, no es muy crítico que lo hagan rápido, ¿no? Igual, pues hay otros pasos en el análisis que son mucho más, toman más tiempo que simplemente esperar 10 o 15 segundos más. Yo diría pues que entre una pipeta de vaciado normal serán 25 segundos de espera y una de vaciado rápido serán 15. O sea que 10 segundos puede ser que no sean críticos en un análisis puntual, pero cuando son varios, pues seguramente los analistas quisieran ahorrarse esos 10 segundos entre las transferencias. Bien, aquí hay algo que a veces es un poco, genera un poquito de polémica y es el calentamiento del material volumétrico. Pipetas, matraces, bueno, todo el material volumétrico se puede calentar, ya sea con el fin de secarlo, de esterilizarlo, hasta esta temperatura, 180 grados Celsius. Significa que si yo tengo una estufa de estas que usamos en el laboratorio comúnmente, que está pues a 110, 120 grados, yo tranquilamente puedo meter mi matraz volumétrico allá, porque no se va a deformar. Lo que pasa es que cuando lo saque de la estufa no lo puedo usar inmediatamente, ¿no? Tengo que esperar a que se enfríe para que no haya pues un cambio brusco en la temperatura que pueda provocar la rotura del material. Entonces, los matraces volumétricos, las pipetas, sí se pueden meter a una estufa, ¿no? Pero a una estufa pues dentro del laboratorio de 120 grados, menor a 180. Y digamos que el otro problema con decir que sí se puede calentar es que a veces se calienta innecesariamente. Por ejemplo, si yo voy a preparar una solución acuosa de un patrón, pues no es necesario que el matraje esté completamente seco. Lo que sí es que esté completamente limpio. Es decir, que si queda algún líquido remanente en su interior, que sea de agua destilada pura. Entonces no es necesario secarlo. Y pues ya a veces veo que algunos son un poco como obsesivos con el secado del material. Todo lo secan. ¿Para qué? Pues no sé, porque tiene que estar bien seco. A ver, si el solvente que ustedes van a usar para preparar una solución es agua,
Y después para aforar van a necesitar más agua. ¿Para qué deshacerse de 3 o 4 gotas de agua que están dentro del matraz, ¿cierto? A no ser de que ustedes vayan a usar ese matraz para un solvente orgánico y tengan unas gotas de agua. En ese caso, listo, porque es que el solvente que voy a usar a continuación es incompatible con el agua. Entonces, sí debo secarlo completamente. Entonces, ahí se justifica meterlo a la estufa. Para el método de calibración que se usaría pues, en la sesión de laboratorio de hoy, sí sería necesario secarlo, porque nosotros necesitamos determinar la masa de ese matraz vacío y seco. Entonces, para eso, el primer paso sería tomar ese matraz, lavarlo muy bien y llevarlo a la estufa hasta que seque, ¿sí? Para determinar la masa inicial. Pero sí se puede calentar, ¿no? Solamente que no se exceda pues, esa temperatura, porque ya por encima de 180 grados Celsius ya hay como una deformación en el vidrio, y eso ya implicaría que el matraz ya queda desajustado, ¿no? Bueno, tipos de materiales los conocemos, los materiales, los matraces volumétricos que están fabricados para contener, ¿sí? Están fabricados para contener, y pues la capacidad, hay un trazo, ¿no? El aforo, la línea del aforo, que es lo que nos indica hasta dónde llenar ese matraz, y la temperatura común de uso es de 20 grados Celsius. Entonces, ustedes los conocen, vienen de varias denominaciones. ¿Cómo se deben usar adecuadamente? Pues hay que lavarlos muy bien para pues, evitar contaminación de las muestras o los patrones que se midan con él. Esto es muy importante, sostener el instrumento por el cuello, por encima del aforo. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón para eso? Porque hay que sostener el matraz por encima del cuello, por encima del aforo. Y yo sé que no muchos lo hacen, yo diría que ninguno. ¿Cuál creen que sea el problema de hacerlo, de agarrarlo por debajo del bulbo, del fondo del matraz? Porque de pronto la sustancia con el calor de la, pues se calienta, no. Sí, esa es No la sé. razón. Realmente sí, es muy intuitiva la respuesta. La temperatura de ustedes es de 37 grados, aunque según la entrada de algunos almacenes estamos muertos a 33 grados Celsius, ¿cierto? Pero comúnmente 37, ¿no? Si ustedes toman un matraz que está ya aforado o que lo van a aforar con la mano completamente cubriendo el fondo del matraz, hay transferencia de calor de su cuerpo hacia ese líquido que está más frío. Y esa transferencia de calor va a hacer que ese líquido se expanda. Y pues esa expansión va a significar un error adicional en la medición del volumen. Entonces, por eso los matraces deben sostenerse por encima hasta tanto no hayan sido aforados, porque después de que se aforó, pues no hay ningún problema de tomarlo por debajo. Pero sí, esa es la razón. La expansión térmica que puede sufrir el líquido por la transferencia de calor desde nuestras manos. Entonces, por eso debe tomarse por encima. Para aforarlo, a veces puede ser necesario usar un gotero o una pipeta de esas Pasteur que son pequeñitas y nos dan pues volúmenes o goticas muy pequeñas que van a hacer que la medición del volumen sea pues más fácil, ¿no? Llegar al aforo sin pasar. Lo que normalmente sucede cuando se pasa a un aforo es que hay que preparar la solución otra vez, si es el caso, o una recomendación, un tip, si les llega a pasar que están, por ejemplo, aforando una muestra o un patrón que sea costoso o que sea escaso, es la última cantidad de muestra que tienen. Y se les pasó, iban a aforar a 100 y se les pasó porque el aforo no lo hicieron a una velocidad final, pues lenta, sino que agregaron mucho líquido y se pasaron. Pues la solución más práctica sería tratar de aforarlo a un volumen mayor. O sea, conseguir el matraz, por ejemplo, si iban a aforar a 100, se pasaron. Bueno, entonces ahora a 200, que es el siguiente volumen del matraz volumétrico. Y tratar de transferir todo el contenido de ese matraz al otro. Enjuagar con agua el matraz hasta garantizar que lo que quede en el primer matraz, en el de 100, sea solamente agua. Y ahí intentan aforar. De lo contrario, si tienen suficiente muestra o no sé, un reactivo que no es muy costoso, pues definitivamente hay que volver a enrasar, hay que volver a preparar la solución. Lo de la mezcla, creo que ya les había preguntado más o menos cuántas veces creen que se haya que invertir un matraz. Incluso el uso de los matraces volumétricos está en esta norma, la NTC 2322. Ahí pueden encontrar las características técnicas de los matraces, y ahí en esa técnica van a encontrar cuántas veces hay que invertir un matraz para que quede completamente homogeneizado el contenido. La razón de evitar hacerlo como con una agitación muy fuerte es porque pueden quedar burbujas de aire al interior de la solución. Por ejemplo, para mediciones instrumentales de absorbancia, eso no es bueno, porque
Eso va a hacer que la luz se desvíe en las burbujas de aire. O, por ejemplo, si se trata de un reactivo que se pueda oxidar con el aire, el meter estas burbujas de aire al interior de la solución, pues va a aumentar y a catalizar esa oxidación. Las pipetas, hay de dos tipos, ¿no? Ustedes las conocen, están diseñadas para suministrar un volumen, no para contener, ¿no? El volumen nominal es lo que estamos suministrando. Hay de dos tipos, las graduadas y las aforadas. Las graduadas pues tienen divisiones de escala más de uno, ¿no? Tienen una escala de graduación, esa es la forma pues de identificarlas, ustedes las conocen. Las aforadas tienen un solo trazo. La exactitud pues es mayor en las aforadas que en las graduadas. Por eso, para medir muestras, patrones y alícuotas en general, deben usarse las pipetas aforadas o volumétricas. Las pipetas graduadas únicamente se utilizan para adicionar reactivos. Por ejemplo, yo necesito adicionar indicador. Bueno, entonces una pipeta graduada es la elección. Necesito adicionar ácido concentrado para ajustar el pH. Bueno, hágalo con una pipeta graduada. Pero si necesito medir una cantidad de muestra de un patrón, hay que hacerlo con una pipeta volumétrica. ¿Cuál es el problema? Las pipetas graduadas nos permiten hacer mediciones en un gran rango de diferentes volúmenes, mientras que las aforadas tienen solamente unos volúmenes definidos. No existen volúmenes, por ejemplo, como 28 mililitros. No, hay 25 o hay 50, pero en las aforadas no vamos a encontrar 28 mililitros. Entonces, esa digamos que es la problemática más grande a la hora de usar material volumétrico, que los volúmenes nominales que se encuentran no son todos los que nosotros quisiéramos, sino solamente los que más comúnmente se pueden comercializar. Sin embargo, pues con los que existen en el mercado, pues podemos como, son suficientes pues para la demanda, para lo que los usos cotidianos establecen, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones de uso de esas pipetas. Dentro de las más importantes está esta, ¿no? Que sería una de las primeras que hay que hacer antes de usarla. Verificar si tienen una o dos trazos. No sé si han dado cuenta que las pipetas volumétricas a veces tienen un trazo arriba, que es el normal, y otro trazo abajo. Ese trazo abajo significa que cuando se descarga solamente hasta ese trazo, no se deja desocupar completamente. Entonces, si no verificamos qué tipo de pipeta es, podemos estar incurriendo en un uso no adecuado del instrumento, ¿no? Las demás pues son normales, hay que llenarlo con el menisco en el punto más bajo tocando la línea, que no haya burbujas de aire, ¿cierto? Que estén pues interrumpiendo el volumen dentro de ella. Y esta también es muy importante, la descarga tiene que ser en una posición vertical, ¿sí? Y hasta que se vacíe completamente y esperar el tiempo de espera si es el caso. Por ejemplo, esta etiqueta que hay acá es de un material clase B, no sé si lo alcanzan a leer acá, aquí hay una B, clase B. Si notaron, la anterior, que era clase A, del mismo volumen nominal, 25 mililitros, la tolerancia era 0.03. La de tipo B, esta es de 0.04, ligeramente mayor, o sea, el error es mayor. Bien, las técnicas de esto, de soplar y sacudir el instrumento, no están permitidas. Esto es incorrecto. No se debe soplar ni sacudir el instrumento, porque no está diseñado para hacerlo así. ¿Cómo usarla adecuadamente? Dejarla descargar o hacerla por gravedad vertical. Y hay que esperar el tiempo que dice en la etiqueta, el tiempo de espera. Aquí están las normas técnicas que ustedes podrían consultar sobre cómo usar una pipeta volumétrica, ¿no? Están las normas técnicas colombianas, se dicen cómo se fabrican, de qué diámetros debe estar el interior y el exterior de la pipeta, etcétera, ¿no? Las pipetas debe hacerse la lectura como está acá, ¿no? Esta es una pipeta graduada, entonces miren que debe tocar en un punto solamente el punto más bajo del menisco, ¿no? Esto para soluciones pues que tengan meniscos como este que son convexos, perdón, cóncavos, cuando son convexos hacia afuera, porque la tensión superficial es muy alta, por ejemplo, como el mercurio, pues la medida se hace en el punto más alto, ¿no? Porque el menisco está invertido, pero en las pipetas para soluciones acuosas debe hacerse en el punto más bajo.
Bien, hay diferencias entre las pipetas de vaciado total y las de vaciado parcial. Las de vaciado total son las que se deben soplar. Y las de vaciado parcial son las que el líquido que queda contenido en la puntica no se sopla. No sé si han visto que a ver, ¿cómo se llama esto? Una pera de succión de pipetas. Las peras de succión, la pera de succión, no los pipeteadores, estas peras de succión. Aquí voy a mostrarles una foto de ella. Estas peras de goma. Bueno, estas peras aquí pues tienen un punto en donde se conecta la pipeta y en la parte, aquí no sé si alcanzan a ver que hay un poquito, que hay un ensanchamiento. Bueno, este ensanchamiento tiene el propósito, pues recuerden que para descargar lo que se hace es presionar en este punto para que el aire ingrese y pues la pipeta se desocupe. Para evitar tener que soplar la pipeta, pues porque poner la boca sobre la pipeta no es higiénico, ¿no? Lo que se hace es que este pequeño ensanchamiento que tiene acá se presiona con los dedos y al presionarlo esto sopla. Entonces, esto es lo que se usa para soplar una pipeta que sea de vaciado total. Pero recuerden, no todas son de vaciado total, algunas son de vaciado parcial, ¿no? Y el líquido se debe dejar allí en la punta. Creo que todavía pues hay algo de material que tenemos que abordar, pues hoy no nos rindió mucho esta mañana porque el quiz pues tuvo problemas técnicos. Entonces vamos a continuar a las 2. A las 2 continuamos con esto, tal vez unos 20 minutos, media hora con la teoría. Les muestro el método de calibración y les voy a dar unos datos para que trabajen en el taller. O sea, esta tarde el taller es sobre hacer cálculos con datos de calibración de material volumétrico. ¿Sí? Entonces la idea es que nos vemos otra vez a las 2. Hay un link en el calendario. Entonces en ese link nos encontramos para esta tarde. En unos 30 minutos les doy las instrucciones y el resto de la tarde ustedes estarían trabajando en el taller. ¿Está claro eso? Sí, pues está claro. Listo, entonces dejemos hasta acá, vayan lo que sea, almorzar, lo que sea, y nos vemos otra vez a las 2. Bueno, entonces en un rato nos escuchamos otra vez o nos vemos.